Feliz día. Comenzamos este programa que se hace llamar Conectados al Ser. Una nueva oportunidad es para vos y te lo mereces. Mi nombre es Adi en la Luz y en el programa del día de hoy vamos a hablar de algo muy, pero muy interesante. Vamos a hablar de cuando nosotros nos conectamos al sol, nos conectamos a las estrellas, nos conectamos al cielo, ¿qué energía tomamos? ¿Cómo se activa la luz interior en nosotros? ¿Cómo se activa la frecuencia de luz? Bien, hoy vamos a hablar específicamente de eso. Cuando ustedes se conectan a los soles, cuando se conectan en el verano, en primavera, o se conectan, observan y meditan mirando el cielo, esa es una frecuencia y es una conexión. Eso es un portal lumínico. Cuando ustedes toman sol, se conectan a la frecuencia de la sabiduría, pues se están conectando a un tipo de sabiduría, se están conectando a un tipo de frecuencia, a un tipo de energía. Y eso les da vitalidad, eso les da de forma consciente y no consciente, les da energía vital. También sintetiza vitamina D, también los conecta a frecuencias para el despertar y también se conectan a una frecuencia superior. Cuando ustedes miran el cielo, cuando ustedes se sientan o se acuestan en el pasto a mirar el cielo, también se están conectando a una frecuencia superior, se están conectando a una frecuencia que los va a llevar a otro nivel de conciencia. Cuando ustedes se conectan a esa visión, es un estado de conciencia que los va a llevar a la relajación, a la conciencia, a la sabiduría, a algo superior. Bien, ¿qué pasa? Porque muchos dicen eso. Ustedes pueden escuchar que a veces dicen, activa la luz interior, somos cuerpos de luz, somos seres de luz. Bien, ¿qué pasa con los seres ultraconscientes y de dónde vienen los ángeles ultraconscientes y de dónde viene la frecuencia de ultra sabiduría? Bien, cuando ustedes toman sabiduría hay una luz interna que se activa, que en realidad es nuestra conexión con la conciencia, que es la conexión con la divinidad, que es la conexión con la luz, con los ángeles, con los guías. ¿Cómo se activa esa frecuencia? Esa frecuencia se activa cuando ustedes toman sabiduría, cuando ustedes toman talleres, consultas, cuando ustedes toman una sabiduría real, se conectan a la frecuencia superior, se conectan a la luz, se activa un proceso lumínico a través del cual ustedes comienzan a sanar y hacer una sanación interna. ¿Cómo se activa esa frecuencia? Cuando ustedes toman un tipo de sabiduría energética, lumínica, para el despertar de la conciencia. ¿Por qué? Porque el aprendizaje terrestre no sirve para un nivel superior, porque eso no activa nódulos específicos que nos ayudan a conectar a la conciencia. La sabiduría real superior los va a conectar a la conciencia. Y el conocimiento que tiene que ver con un conocimiento terrestre no activa la luz, porque es algo que está orientado a tercera dimensión. Cuando ustedes se conectan realmente a la conciencia y toman luz y toman sabiduría y frecuencia real, ahí empiezan a activar en ustedes destellos de luz y ahí se conectan a la frecuencia lumínica. Miren, los maestros me preguntaban ¿cuál era la diferencia entre tomar energía vital y tomar luz y tomar frecuencia solar? Bueno, y estamos hablando de esto el día de hoy. Ustedes se conectan a frecuencias lumínicas cuando se conectan a un tipo de portal, cuando se conectan a una antena cósmica, que son los soles, que son las estrellas, que son las coordenadas superiores, que es el cielo, la observación del cielo también, porque es un nivel de conciencia. Bien, cuando ustedes comienzan a activar la sabiduría y toman conocimiento, sabiduría permanentemente, se empieza a activar una frecuencia superior en ustedes. Cuando ustedes toman luz, es porque se está activando en ustedes una frecuencia superior y comienzan a pensar de otra manera porque se está activando la conciencia en ustedes,
Por eso les digo que es muy importante hacer esta observación. ¿Qué cosas activan la luz en nosotros? ¿Qué cosas activan la luz? Bien, la luz, los pequeños destellos de luz se activan en nosotros cuando tomamos sabiduría permanentemente, cuando hay una amalgama entre las energías masculinas y femeninas que se conectan con la sabiduría permanente. Eso activa la luz en nosotros. Por eso les digo, todo lo que tiene que ver con el conocimiento terrestre y todo lo que tiene que ver con el aprendizaje terrestre no sirve para ir a un nivel superior de conciencia, porque eso no activa procesos de sanación superior. La sanación superior, la sanación real y la sabiduría se activa cuando ustedes toman permanentemente un conocimiento que no tiene que ver con este plano terrestre, cuando es un conocimiento y una sabiduría que viene de las estrellas, que viene de los soles, que viene del origen real de donde nosotros venimos. Esa frecuencia, esa sabiduría y esa luz va a hacer que ustedes puedan conectarse a la frecuencia superior. Miren, todo lo que tiene que ver con sabiduría que no es de este plano nos ayuda al despertar de la conciencia y también genera que se activen en nosotros esas células, esas neuronas que están dormidas y que están en otro plano de conciencia. Si ustedes hacen o comienzan, yo se los recomiendo muchísimo, si ustedes comienzan a hacer Reiki, no sé, Yorei, Manify Healing, si ustedes comienzan a hacer alguna técnica de sanación, yoga, tai chi, meditación, respiración, caminatas, ¿a dónde va orientado esto? No es que es todo lo mismo, no es que es lo mismo hacer deporte que hacer una técnica espiritual, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque en esas técnicas espirituales, en esas técnicas y herramientas espirituales, es un código de origen real. A través de esa sabiduría y de esa información, se activan en ustedes pequeñas chispas de sabiduría y pequeñas chispas de sanación. Y eso hace que puedan despertar y puedan tener salud, energía vital. Por eso les digo, es muy pero muy recomendable que ustedes tengan como mínimo una técnica de sanación, que lo digo siempre en los programas, en los cursos y en los talleres, que tengan mínimo una práctica por semana que tenga que ver con proceso espiritual. Yoga, tai chi, meditación, qigong, qigong, algo que los conecte a la frecuencia superior, a una práctica que active la luz en ustedes. Danza Shakti, algo que los conecta a la frecuencia superior. También lo que tiene que ver con la luz, o sea, lo que tiene que ver específicamente con la luz, por ejemplo, la sabiduría real, la toma permanente de conocimiento. Esto es para un momento, no, es eterno, lo tienen que hacer siempre, porque de esa manera van a empezar a entender el camino espiritual, cómo va evolucionando cada una de las sabidurías, cada una de las técnicas que ustedes toman. No es que una es mejor que la otra, cada una de las técnicas es específica para un nivel de conciencia. Por eso les digo, no es que es todo lo mismo y que es más de lo mismo, no. Cada técnica que dan los ángeles, que dan los guías y que da la luz específicamente es para un tipo de conciencia, es para un tipo de nivel de conciencia. Por eso les digo que los seres superiores están en permanente sabiduría y toma de conocimiento. ¿Por qué? Porque así funciona el mundo de Dios. Dios funciona a través de lo que tiene que ver con la sabiduría real permanente y eso hace que puedan tomar conciencia cuando ustedes se conectan a la frecuencia del camino espiritual. Miren, ¿es lo mismo hacer algún tipo de deporte que hacer algún tipo de disciplina espiritual? No, no es lo mismo, porque eso los conecta a una frecuencia determinada. ¿Es lo mismo un tipo de luz que otro tipo de luz? No, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque eso los conecta a una frecuencia determinada. Por eso les digo, observen esto que es muy interesante. Cuando ustedes meditan al sol, esa luz solar
emite mucha frecuencia de sabiduría y emite mucha frecuencia de energía vital. Por eso la gente anda bien en verano y en primavera, porque andan todos cuando se conectan o van de vacaciones, que están en el sol o que están en la playa, se conectan con esa frecuencia que les da mucha energía vital. Si lo hacen consciente a través de la sabiduría, eso genera un cambio y una transmutación en ellos, en ustedes, en nosotros. Si lo hacen de forma consciente, si lo hacen de forma no consciente, igual esa frecuencia les da energía vital para que ustedes puedan hacer lo que tengan que hacer, andar, caminar, lo que tenga que hacer el ser humano en su cotidiano. Y también, si lo hacen de forma consciente, pueden empezar a conectarse con la frecuencia de la comunicación. Así que pueden ver colores, pueden escuchar a los guías, pueden escuchar a los elementales, pueden también escuchar algún mensaje, pueden comenzar a ver mensajes y todo ese tipo de cosas, o cosas que no saben que se empiezan a activar que ustedes pueden comenzar a ver. Miren, también si ustedes, por ejemplo, ahí se conectan con la frecuencia superior a través de la luz, o sea, cada día, ustedes se conectan a la frecuencia de la sabiduría, a la frecuencia del conocimiento permanente, ahí se empiezan a activar chispas de sanación en ustedes. Por eso les digo que es tan importante que tomen sabiduría, o sea, que permanentemente se estén instruyendo. No alcanza con una técnica, eso es lo que activa la luz. ¿Cuál es la diferencia entre la luz externa y la luz interna? Que comienza a darles sanación, que comienza a darles sabiduría, que comienza a darles entendimiento, para que ustedes comiencen el camino del despertar. Por eso cuando les dicen activa tu luz, activa la luz interior, activa tu ser interior, tiene que ver con eso. Les vuelvo a hacer la pregunta, ¿cómo se activa la luz? La luz se activa con el permanente conocimiento y sabiduría que tienen que tomar para poder abrir la conciencia a una tecnología superior. ¿Por qué en el planeta Tierra y por qué los seres terrestres casi no activan en un 1 o en un 5% la conexión a la conciencia? Porque eso los haría despertar. Porque eso haría que tomen decisiones y no autodestruirse, para que el cerebro no se autodestruya. El cerebro tiene combustibles lumínicos que necesita para mantenerse, o sea, que necesita para funcionar. Si ustedes no tienen una energía que le estén dando como oxígeno, meditación, descanso, respiración, relajación, reseteo, información nueva, y mucha información que tenga que ver con la divinidad, con los ángeles y con los guías, ese cerebro se va deteriorando, igual que el cuerpo. Por eso les digo, cuando pasa algo que ustedes no entienden por qué sucede y lo que tiene que ver con el cúmulo permanente de toxinas, eso genera un desequilibrio corporal. Por eso les digo, entiéndanlo, tiene que ver con eso. Les vuelvo a repetir, el ruido permanente, el desorden y el desequilibrio trae este tipo de cosas. El cerebro tiene que estar equilibrado, tiene que estar sano o tiene que estar en un 80 o 90% sano. Si el cerebro está sano, ustedes pueden pensar con sabiduría, pueden ser creativos, o sea, no van a necesitar trabajar 40 horas por día para tener un sueldo y para poder vivir, porque van a ser creativos, van a ser seres que pueden utilizar la creatividad, que pueden utilizar la conexión, que pueden hacer sus propios emprendimientos, que tengan que ver con alguna ayuda social, que tengan que ver con la ayuda de ustedes mismos, que tengan que ver con algo nuevo, con algo creativo, con algo que genere alguna transformación y alguna transmutación, que genere un cambio permanente. Ahora, si ustedes no tienen equilibrado el cerebro o tienen algún tipo de distorsión, lo que empieza a suceder es que el cerebro no toma la conciencia correspondiente que tiene que tomar para que el cuerpo se mantenga sano. Por eso les digo, tomen conciencia, porque ¿qué pasa con esto? Si ustedes utilizan los procesos religiosos como algo que los ayuda, eso no es lo único, no se pueden quedar con eso, porque tiene que ver con un proceso vibracional. El ruido distorsiona,
Lo que tiene que ver con el desequilibrio distorsiona, lo que tiene que ver con la disarmonía distorsiona y genera un proceso de desequilibrio en el cerebro y también en los oídos, en la nariz, en los ojos, en la boca. Tienen que observar esto. Cuando los chiquitos, los niñitos, tienen disfunción en el oído, no es porque, les vuelvo a repetir porque esto ya lo dije en otro programa, no es porque tomaron frío, es porque hay algún tipo de desorden o lesión que tiene que ver con la parte vibracional, que puede ser el sonido fuerte, la música astral, lo que tiene que ver con el sonido astral, lo que tiene que ver con la parte de observación y estímulos, que son estímulos sucios, que son estímulos que distorsionan, que son estímulos que cansan y ensucian, porque son estímulos pesados, lo que tiene que ver también con publicidad, con sonidos bajos, con ruido, con desorden, con desequilibrio. Por eso les digo, esto es muy importante. La luz y la conexión a la frecuencia de luz los va a ayudar a ustedes en el camino espiritual. El descanso, la meditación, la respiración y la toma permanente de conocimiento y sabiduría. Porque eso les va a dar despertar. Hay personas que dicen que no tienen activa la parte creativa. A ver, hay un área en el cerebro que activa la parte espiritual, creativa y lumínica. ¿Cómo se activa eso? Cuando ustedes toman luz, cuando ustedes toman sol, cuando ustedes toman cielo, cuando ustedes toman esa frecuencia, empiezan a despertar en el camino espiritual. Entonces se les activa la lamparita y dicen, uy, quiero hacer algo nuevo, quiero hacer un curso, quiero hacer un taller, quiero hacer algo que me conecte con algo diferente. Por eso es tan importante que cuiden su cerebro. Si ustedes cuidan su cerebro, pueden pensar de una forma creativa. Si ustedes utilizan 1% o 0,1 o 2% o 3% de su cerebro, se mantienen en programas egoicos, se mantienen en una función determinada y no activan su parte creativa. Y no activan su parte lumínica y no pueden pensar con claridad y tampoco se conectan a la conciencia. ¿Por qué? Porque la conciencia les da creatividad, la conciencia les da luz, la conciencia les da sanación. Entonces, está bien tener como un proceso de conexión la parte, digamos, de las religiones y los textos sagrados, sí, pero no alcanza con eso. Porque tienen que tomar conocimiento y sabiduría. Sirve para un nivel de conciencia, pero después tienen que seguir caminando, no se pueden quedar ahí, porque después van a tener que volver al plano otra vez para poder entender aquello que no pudieron entender. Por eso les digo, vamos otra vez, hay elementos que estabilizan su cuerpo y hay elementos que desestabilizan su cuerpo. Hay elementos que estabilizan el cuerpo y hay elementos que desestabilizan el cuerpo. Hay cosas que equilibran el cerebro y hay cosas que desequilibran el cerebro. Hay sabiduría y conocimiento que activa la luz interior, que activa el cerebro creativo, que activa el cerebro lumínico y hay cosas que generan otro tipo de frecuencia. Bien, lo repito y lo repito para que lo entiendan. ¿Cómo se activa la luz interior? Tomando sabiduría, tomando conocimiento. Busquen algo, vayan más allá, algo que no sepan, busquen aprender cosas nuevas. Si ustedes no saben, vayan con alguien que sepa, que tenga más sabiduría que ustedes, para que ustedes puedan activar en ustedes la frecuencia superior, la sanación. Lo digo siempre, no me voy a cansar de decir esto porque es la manera en que el ser humano puede despertar al camino real. Hay procesos de destrucción en el plano que se vienen dando en años y años y décadas y siglos, hace 400.000 millones de años que se viene dando esto. Por eso vienen avatares, cada uno en su nivel de conciencia, para que los seres puedan despertar. Por eso les digo, tomen sabiduría que vaya más allá de sus paradigmas terrestres.
Tomen sabiduría que les rompa su nivel de conciencia, que vayan más allá y más allá y más allá. ¿Por qué? Porque ustedes van a entender que hay una frecuencia superior que pueden alcanzar y aquello que ustedes veían como algo imposible, eso se va a poder dar. Y van a poder tener sabiduría, van a poder tener sanación, van a poder tener luz, van a poder ser creativos y van a poder activar esa alegría que tiene que ver con el desapego, con la abundancia, con salir de la carencia, con salir de procesos de preocupación porque no tienen, entre comillas, o dinero o elementos o cosas que ustedes sienten que tienen que tener para ser felices. Miren, la creatividad es un don. La activación de la luz es un don. La activación de la sanación es un don. Todo el mundo en el planeta Tierra debería tener mínimo una técnica de sanación. Por eso les digo, no se queden solamente con la parte religiosa. Vayan, ustedes si lo quieren utilizar como una muleta, háganlo, pero después busquen sabiduría superior que les rompa la cabeza, que les rompa sus estructuras de conciencia, para que ustedes puedan ir más allá y crecer, crecer, crecer en lo que tiene que ver con la sabiduría. Miren, si ustedes se conectan a la frecuencia superior, van a poder conocer la sabiduría, la sanación real, y el bienestar y la alegría. Para eso necesitan sabiduría y saber, conocer, entender. Y eso se los da la sabiduría, la sanación, tomar conocimiento permanentemente, estar en proceso de conexión de sabiduría permanentemente, estar conectados a la frecuencia estar conectados permanentemente a la sabiduría y a la conexión, a la formación en sabiduría superior. Si ustedes no toman esa frecuencia, después tienen que tener algo que los conecte sí o sí a esa frecuencia para ustedes tener sabiduría y para ustedes sentirse tranquilos. No sean dependientes de los sistemas, no sean dependientes, no dependan del sistema egoico. Busquen la luz, busquen a los ángeles, busquen a los guías, busquen a seres que los pueden conectar a la frecuencia superior. Busquen a los santos, busquen seres que los pueden ayudar y también busquen seres que se conecten a esos maestros. Busquen seres que tengan muchísima sabiduría, que los puedan orientar, que los puedan ayudar. No sean dependientes del sistema, no sean dependientes del sistema ego, porque ustedes si no, nunca van a utilizar el cerebro, nunca se van a conectar a la creatividad. Hay áreas en el cerebro que activan la creatividad, que activan la conexión a la luz, que activan chispas de luz. ¿Cómo se hace eso? Les vuelvo a decir, con sabiduría, con talleres, con cursos, conectados a la conciencia. ¿Por qué? Porque el aprendizaje terrestre queda obsoleto. El aprendizaje terrestre es obsoleto. No sirve para un nivel superior de conciencia, no sirve para ir más allá. No sean dependientes del sistema. Busquen conectarse a la frecuencia lumínica, busquen conectarse a la frecuencia de los santos. ¿Por qué? Porque a través de esta frecuencia ustedes van a poder de a poquito entender cómo funciona la luz y se van a conectar cada vez más a una frecuencia superior a través de estos procesos. ¿Cómo se activa la conexión a los maestros? Teniendo disciplinas lumínicas, teniendo disciplinas que los conectan a frecuencia superior. ¿Cómo se conectan a la frecuencia de los dioses? A través de la yoga, del tai chi, de meditación, del qigong, del qigong libre, de la danza. ¿Por qué? Porque eso es un tipo de conciencia. La alimentación consciente es un tipo de frecuencia. La alimentación lumínica es un tipo de frecuencia. El oxígeno, el prana y la conexión a la luz es un tipo de frecuencia.
Por eso les digo, conéctense permanentemente a formarse a nivel conocimiento espiritual, porque eso les va a dar la posibilidad de poder salir de los planos de ignorancia. Utilicen, ustedes necesitan algún tipo de conexión que tenga que ver con la parte religiosa, espiritual, utilícenlo, pero no se queden solamente con eso. Utilícenlo como una conexión, como una comunicación, pero no se queden solamente con eso. Vayan por más, porque si no van a depender de los sistemas religiosos. Mire, yo le voy a decir algo. Los ángeles, Yoshua, Krishna, Alá, no sé, otros dioses, yogis, no sé, Zaratustra, grandes maestros, avatares que vinieron al plano, Nanak, no sé, otros maestros también, yogis como, qué sé yo, Patanjali, no sé, perdón si no nombro alguno de los maestros. Esos maestros tenían técnicas para sanarse. Y si alguno de esos maestros se fue del plano sin poder sanarse o sin poder entender la frecuencia superior, quedaron pendientes con eso. Por eso les digo, tomen conciencia, tengan sabiduría, utilicen la lógica, o sea, utilicen sistemas superiores de conciencia. Si ustedes llevan una práctica adelante, sepan que esa práctica los va a conectar a frecuencias superiores. No estén dependientes del sistema egoico para que ustedes puedan tener certeza y confianza. Si Krishna, Yoshua, Alá, Miguel, Gabriel, Metatrón, Rafael, Hilarión y muchísimos grandes maestros dan técnicas de sanación y sabiduría para el despertar espiritual, ¿cómo puede ser que el ser humano crea todavía en la enfermedad? Piense que se puede morir por enfermedades, por pandemias, por cosas que suceden. ¿Dónde está el espíritu real de la certeza, de la confianza, de la sanación? El maestro Hilarión explica la sanación a través de las técnicas. El arcángel Rafael emite frecuencias de sanación para que el ser humano tenga técnicas para sanarse. Los ángeles y los guías, los maestros, los yogis, enseñan técnicas para que se puedan oxigenar el cerebro. Los yogis enseñan técnicas para que tengan y para que conozcan su cuerpo energético, de chakras, de guías, de maestros, de conciencia. Si ustedes se intoxican con alimentación, con líquidos, con comida, con medicamentos y con un montón de cosas más, se están perdiendo el porcentaje de conectarse con la frecuencia. Todo el planeta Tierra debería tener técnicas de sanación, debería hacer como mínimo una técnica de sanación por día. Reiki, Yorei, Manify Healing, yoga, Tai Chi. Y eso debe ser algo permanente y algo obvio, debería ser eso algo superior, debería ser común para el ser humano conectarse a la frecuencia de la divinidad, debería ser algo obvio esa conexión. Mire, le voy a decir algo, en algunos países los seres utilizan herramientas espirituales para sanarse y si no las conocen, se instruyen. O lo dicen, esto no lo sabemos, hay que investigarlo. Esto no podemos dar con esto, hay que preguntarle a los guías. Entonces, ¿qué pasa con esto? Dicen, bueno, hay que estudiar comunicación espiritual, hay que estudiar yoga, hay que estudiar tai chi, hay que estudiar meditación, hay que estudiar alguna técnica que nos dé la respuesta de por qué pasan estas cosas. Hay países que creen permanentemente en los sistemas espirituales. En algunos textos sagrados también hay técnicas espirituales que ustedes pueden, que es como una especie de encriptación que ustedes tienen que desencriptar. No se queden solo con eso, utilícenlo como una herramienta, pero no alcanza.
tienen que ir por más. Por eso les digo, es muy, pero muy importante que ustedes tengan estas técnicas. Por eso les digo, sepan establecer la diferencia en la conexión, en la luz, en la sabiduría. No alcanza con lo que hacen. Miren, hay muchas técnicas budistas que son muy interesantes, pero también tienen que seguir, no se pueden quedar con eso. Tienen que seguir, háganse la pregunta aunque sea, utilicen el signo de pregunta para hacerse preguntas de qué es lo que no se puede resolver. Lo que tiene que ver con el exceso de toxinas genera ese tipo de cosas. Vayan por más. Si ustedes veneran la sabiduría como hacían esos grandes maestros, ellos los van a ayudar en el camino espiritual. Piensen que si ustedes no están en el camino espiritual y están haciendo otra cosa, igual van a necesitar una técnica, porque van a tener que ser responsables de sus propios síntomas para seguir evolucionando. Aquel que, por eso el ser humano y por eso el ego dice, no importa, no pienses, esto no importa. Che, pero ¿por qué? No importa, tomate algo que ya está, anda al médico que ya está, hace tal cosa que ya está. O sea, que vos no utilices la observación y la conciencia hace que el ego siga haciendo su fiesta sin que pueda pasar nada. Por eso les digo, esto es muy interesante. Cuando ustedes se preguntan y dicen, uy, ¿por qué será esto? O sea, cuando utilizan la incógnita de decir, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo será esto? ¿Cómo será lo otro? No se queden con lo básico, tienen que ir por más. Si ustedes utilizan los textos sagrados, está bien, pero tienen que seguir, utilícenlo como una herramienta. Háganse la pregunta de las cosas que tienen que comenzar a evolucionar para no quedarse solamente con un sistema. El aire, el agua, el fuego y la tierra son elementos que nos ayudan a nuestro despertar espiritual también. Utilicen la sabiduría superior, conéctense con los maestros. Miren, en un momento determinado había seres que se hacían preguntas y no encontraban la respuesta y no se quedaban con la respuesta que les daba el ser humano. ¿Y qué se dieron cuenta? Que tenían que comunicarse con los espíritus. Empezaron a estudiar comunicación espiritual. ¿Qué se dieron cuenta? Que no sabían canalizar, tuvieron que aprender a canalizar. ¿Qué se dieron cuenta? Que necesitaban una conexión superior con seres que les pudieran dar respuesta. ¿Qué hicieron? Empezaron a estudiar comunicación extraterrestre. ¿Qué hicieron? Empezaron a estudiar cosmos, empezaron a estudiar planetas, empezaron a estudiar galaxias, porque se dieron cuenta que necesitaban conectarse a una frecuencia superior. ¿Qué pasa cuando nosotros necesitamos una respuesta que tenga que ver con aquello que no existe la respuesta acá en el planeta? Tienen que estudiar técnicas que puedan conectarnos a frecuencias superiores. No se acuerdan de dónde vienen y cuál es su origen real, tuvieron que empezar a estudiar registro akáshico, para que ustedes puedan conectarse a esa frecuencia. Si ustedes se conectan permanentemente a la frecuencia de luz, van a poder obtener respuesta. No sean dependientes de sistemas egoicos, porque el ego les dice, no importa, no piense, así como maquinita. Entonces la conciencia no se activa y estudian como máquinas, leen como máquinas, no se hacen las preguntas. O sea, tienen que, no se hagan las preguntas como maquinitas, utilicen la conciencia, porque de esa manera van a poder entender que hay un mundo que el ser humano no conoce. No utilicen y sean dependientes del sistema ego, porque eso es lo que genera más astral. Si ustedes no se empiezan a preguntar o se instruyen y se forman en lo que tiene que ver con el camino espiritual, el ego lo sigue manejando. No piensen, no importa. Entonces, el ser humano comienza a ser una máquina y no se hace preguntas y no se conecta a la divinidad. ¿Cómo empezó la disciplina de la yoga, del tai chi, del qigong, de la meditación? A través de las preguntas. O sea, aquellos seres que empezaron a recibir información, empezaron a hacer prácticas que tienen que ver con el camino espiritual. Entonces, de esa manera, empezaron a conectarse con la frecuencia de luz. Por eso les digo, háganse la pregunta,
cómo surgen las grandes técnicas de iluminación y de sanación, a través de la canalización de los grandes maestros, seres ultraconscientes que regalan y comparten su sabiduría para el camino del despertar y para que se puedan dar respuestas en el planeta que no se dan. Si ustedes son dependientes del sistema egoico, son dependientes del ego, si ustedes dependen del ego, nunca van a despertar. Y se van a nacer, se van a instruir, van a estudiar, se van a reproducir y se van a morir. Van a llegar a viejos y se van a morir. Eso es una estructura de vida que no es vida. Es como una estructura egoica que está predeterminada. Y cuando ustedes se hacen la pregunta, ahí se activa la conciencia. Y los grandes maestros, yogis, seres superiores, la conciencia yo soy, los sistemas que tienen que ver con las mancias, los grandes maestros del tarot, de la numerología, astrólogos, psicólogos de otros niveles, comienzan a llegar para darnos instrucción. ¿Cómo se dio cuenta el ser humano que quiere tener respuestas superiores? Porque tuvo que comunicarse y para eso tuvo que aprender comunicación. ¿Cómo hizo el ser para conectarse a la frecuencia de la sabiduría? ¿Cómo conoce el prana? ¿Cómo conoce la yoga? ¿Cómo conoce los sistemas de tai chi? A través de seres que emitieron esa frecuencia y esa sabiduría para el despertar espiritual. Pero el ego te dice, no pienses, no hagas, sé como una máquina. O sea, el ego quiere que te mantengas en programas terrestres porque es un negocio. Y la luz lo que hace es darte sabiduría para que tomes conciencia. ¿Viste cuando alguien te dice, toma conciencia? Es para eso. Y ahí van a comenzar a despertar. Les vuelvo a repetir, ¿qué activa la luz en nosotros? La sabiduría, el conocimiento permanente, el aprendizaje, el aprender y enseñar, la conexión y la frecuencia del despertar. ¿Y qué genera ego? Que ustedes sigan en un sistema dependiente, al cual ustedes dependen. Y eso es muy interesante observarlo. El sol emite frecuencia de luz. El cielo es también un estado de conciencia que activa en ustedes la parte superior. La luz, la calidad lumínica solamente se activa con una amalgama de emociones superiores, de sabiduría y de conocimiento. Una amalgama entre la frecuencia masculina y femenina y una amalgama en lo que tiene que ver con la calidad energética de sabiduría. No alcanza con aprender, hay que instruirse. Y todo el mundo dentro de poco, sí o sí, va a tener que tener una herramienta mínimo de sanación y sabiduría. Por eso les digo, tomen conciencia, no sean dependientes de los sistemas egoicos, no sean dependientes de los sistemas terrestres, porque no van a despertar. Y la conciencia realmente los va a ayudar en el camino espiritual. Bienvenido el que comienza a despertar, porque de ellos serán las emociones lumínicas y de ellos será también la alegría, la luz, la paz, la sabiduría, la conciencia. Tomen sabiduría superior. Conozcan la diferencia entre la luz y el ego, porque eso los va a ayudar en el camino espiritual. Sepan cuando les habla la luz y sepan también cuando se quedan sin sabiduría y tienen que formarse en el camino espiritual para poder evolucionar. Miren, ser espiritual no tiene que ver con ser religioso. Ser espiritual es conectarse al espíritu permanentemente, al espíritu interno y al espíritu real, al espíritu del cosmos. Eso es ser espiritual. Ser espiritual es conectarse a la frecuencia del cosmos, es conectarse a las galaxias, es conectarse a un espíritu común que comanda las frecuencias superiores y que emite frecuencia como algo superior para despertar. Les vuelvo a decir, lo que tiene que ver con los procesos religiosos sirve para un nivel de conciencia, pero no se queden ahí, porque nunca van a despertar y se van a ir del plano
sin tener sabiduría. Hay muchas películas y hay muchos documentales que muestran qué pasa cuando el ser se va del plano y va a otra frecuencia, y va a otros niveles de conciencia. ¿A dónde van? O sea, ¿y quiénes los ayudan al despertar? ¿Quiénes los ayudan, los instruyen? ¿Y quiénes son los seres que les dan sabiduría, les dan conexión, para que esos seres puedan despertarse y para que esos seres puedan estar mejor y puedan volver al plano para seguir instruyéndose? Por eso les digo, no dependan de sistemas terrestres. Conéctense a los ángeles, conéctense a los guías. ¿Se van a dar cuenta que necesitan sabiduría cuando se quedan sin respuesta? ¿Qué genera desorden en el cuerpo? El exceso de toxina. ¿Qué genera el desorden en el cuerpo? Que el cerebro esté funcionando de una manera negativa, que esté funcionando de una manera egoica. Porque el ego genera eso, para que ustedes necesiten de otros sistemas para estar mejor. Si está mejor, no. Es como un paliativo para que ustedes estén como en stand-by y para que sigan manteniéndose en problemas de ilusión y en procesos egoicos. Si ustedes comienzan a entender cómo funciona la tecnología de Dios, para ustedes debería ser primordial las herramientas espirituales. La conexión espiritual, la canalización, la meditación, la respiración, yoga, tai chi, todos esos sistemas deberían ser fundamental para que el ser pueda conectarse a la frecuencia superior, para que pueda conectarse a los guías y para que ustedes comiencen el camino del despertar. En poco tiempo, todos los seres del planeta van a necesitar conectarse a las tecnologías del espíritu, conectarse a la sabiduría del cosmos, conectarse a las galaxias, a los espíritus, a los guías. Van a necesitar entender cómo funciona el espíritu real, los espíritus santos, y todo lo que tiene que ver con creencias y todo lo que tiene que ver con la parte lumínica. Por eso les digo, la luz se activa cuando ustedes toman sabiduría permanentemente y conciencia superior. Entiendan que hay una sabiduría, lo repito siempre, hay una sabiduría ultra consciente que el ser humano no conoce y que está al alcance. Conéctense con seres que tengan más sabiduría que ustedes para que ustedes puedan formarse, aunque sea para llevar una mejor vida, para tener respuestas cuando no tienen, para tener respuestas cuando ustedes no entienden cómo funciona el sistema. Cuando tienen un exceso a nivel de neurotransmisores y de tóxicos, ahí comienza a desequilibrarse el cuerpo. Les digo, el planeta todavía no está preparado para que ustedes lleven una vida espiritual a nivel del 100%. Pero sí, si ustedes empiezan a tener esas preguntas que se hacen de por qué esto, de por qué lo otro, de por qué esto, de por qué lo otro, los guías se empiezan a conectar con ustedes. Es fundamental, como bañarse todos los días y comer todos los días, tener técnicas espirituales, porque eso los va a ayudar en el camino del despertar. Feliz día, feliz día, feliz día, feliz día. Mi nombre es Adi Ela Luz y este programa se llama Conectados al Ser. Una nueva oportunidad es para vos porque vos te lo mereces. Feliz día, que hoy sea un día de cambio, que te puedas conectar a la frecuencia de los ángeles, que te puedas conectar a los mensajes de Dios, que hoy puedas sincronizar con algún ser afín para que puedas despertar la conciencia, que hoy te puedas conectar con el amor a la sabiduría para que entiendas a los ángeles, a los guías y a los maestros. Que la luz de Dios Padre Madre esté en ti, se expanda y puedas despertar. Feliz día, feliz día, feliz día. Les vuelvo a repetir, este programa se llama Conectados al Ser y mi nombre es Adi Ela Luz. Gracias.